Me casé con un homosexual sin saberlo, y cuando descubrí que me engañaba con otro hombre, me asesinó para guardar su secreto. Nací en Monterrey, y esta es mi historia. Te la voy a contar tal y como la viví, con mis ilusiones, mis errores y el dolor que vino después. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás mirando y no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para escuchar más historias reales como esta. Mi nombre es Laura Garza de Iturbide y tenía 26 años cuando conocí a Alejandro Villarreal, un año mayor que yo, en un viaje a San Miguel de Allende. Fue uno de esos encuentros que parecen obra del destino. Yo estaba terminando mis estudios de arquitectura y él cursaba medicina, con la meta de especializarse en estética. San Miguel, con sus calles de piedra y su aire colonial, parecía un escenario hecho a propósito para lo que estaba por ocurrir. Una amiga en común nos presentó en una cena, y desde ese instante hubo química. Durante ese viaje, compartimos largos paseos por el centro histórico, conversaciones en terrazas iluminadas por faroles y risas que se alargaban hasta la madrugada. Alejandro me hablaba de su pasión por la medicina, de lo que soñaba lograr, y yo le contaba mis propios planes como arquitecta. En cuestión de días, empecé a sentir que estaba conociendo a alguien especial, alguien con quien podía soñar en grande. Al regresar a Monterrey, mantuvimos el contacto. Al inicio fueron mensajes, luego llamadas interminables y finalmente citas que se volvieron costumbre. Para cuando cumplí 28 años y me gradué de arquitectura, ya éramos inseparables. Alejandro todavía tenía camino por recorrer en su especialidad, pero yo lo apoyaba con entusiasmo. Y aunque nuestra vida era sencilla, cada detalle, cada momento juntos, me convencía de que había encontrado al hombre con el que quería construir mi futuro. Alejandro supo cómo ganarse a mi familia desde el principio. Mis padres, que siempre habían sido muy protectores conmigo, lo miraban con cierta desconfianza al inicio. Pero él tenía ese don de caer bien con facilidad. Sabía escuchar, sabía sonreír en el momento justo y hablaba de sus metas con una seguridad que inspiraba confianza. Mi padre, que había trabajado toda su vida para darme lo mejor, terminó diciéndome que veía en él a un joven responsable y con futuro. Y mi madre, aunque más reservada, admitía que se le notaba la pasión por su carrera. Yo me dejé llevar por esa aceptación. Sentía que todo estaba en orden. Mis estudios estaban terminados, mi familia lo aprobaba y yo estaba enamorada. Era como si la vida me estuviera diciendo que iba en la dirección correcta. Y aunque Alejandro pasaba muchas horas ocupado con sus prácticas y exámenes, siempre encontraba la forma de estar conmigo, aunque fuera en un café rápido entre clase y clase. Nuestro noviazgo fue creciendo con pequeños gestos que ahora recuerdo con nostalgia. Paseos por el Parque Fundidora, tardes enteras en bibliotecas donde él repasaba apuntes de anatomía mientras yo diseñaba planos, y escapadas de fin de semana a pueblos cercanos. Alejandro me decía que conmigo encontraba un respiro, que mi compañía lo hacía olvidar el peso de su carrera. Y yo, ingenua, creía en cada palabra. Hubo un momento clave que me hizo sentir que aquello iba en serio. Fue en una reunión con mis amigos de la universidad. Alejandro llegó directo de una guardia, con el uniforme todavía puesto, y en lugar de excusarse por su aspecto, se sentó a mi lado, me tomó la mano y dijo frente a todos: «Esta mujer es mi mayor apoyo». Mis amigas me miraron con complicidad y yo me sentí la mujer más afortunada del mundo. Desde entonces, nuestro noviazgo se consolidó. No era solo cuestión de cenas bonitas o palabras dulces. Alejandro estaba ahí en lo cotidiano, en los días de cansancio, en las noches de desvelo por mis entregas de proyectos. Yo, por mi parte, lo acompañaba en sus largas jornadas, llevándole café o simplemente escuchando cómo desahogaba el peso de la especialidad.
aprendimos a ser cómplices, a encontrar en el otro ese refugio que necesitábamos. Yo me gradué de arquitectura a los 28 años, con un proyecto de vivienda social que me abrió muchas puertas en despachos de Monterrey. Fue un logro enorme para mí, porque sentía que todo el esfuerzo había valido la pena. Alejandro aún estaba en la especialidad, pero no faltó a mi ceremonia. Lo recuerdo de pie, entre el público, aplaudiendo con entusiasmo y gritándome: «¡Esa es mi arquitecta!». En ese momento confirmé que lo nuestro era algo sólido, algo que merecía futuro. Me gustaba pensar que éramos un equipo. Lo mío y lo suyo se complementaban como piezas de un mismo plano. Yo soñaba con diseñar espacios que cambiaran la vida de la gente, y él con embellecer los rostros que pasaban por sus manos. Dos mundos distintos, pero unidos por la misma pasión por construir, por transformar, por dejar huella. Creía que, con él, tenía todo lo necesario para empezar a soñar en grande. Recuerdo cuando yo tenía 28 años, mi familia atravesó una de las crisis más difíciles que habíamos vivido. Mi padre tenía una constructora pequeña, con la que llevaba años levantando proyectos de vivienda en Monterrey. Un mal socio, una inversión equivocada, y de pronto las cuentas quedaron en números rojos. Yo veía cómo pasaba noches enteras sin dormir, revisando contratos, buscando préstamos, tratando de salvar lo que había construido con tanto esfuerzo. Mi madre intentaba mantener la calma en casa, pero todos sabíamos que la situación era crítica. En aquel tiempo, Alejandro ya era una parte fundamental de mi vida. Fue la primera persona a la que me atreví a contarle lo que ocurría, porque no tenía fuerzas para guardármelo más. Apenas terminé de hablar, me abrazó con fuerza y me aseguró que no iba a dejarme sola en medio de esa tormenta. A los pocos días, sin que yo siquiera se lo pidiera, habló con su familia. Los Villarreal tenían un nombre grande en Monterrey, respaldado por empresas y negocios sólidos, y aunque al inicio me costaba aceptar su ayuda, fueron ellos quienes ofrecieron el préstamo que le devolvió a mi padre la posibilidad de salvar su empresa. No fue solo dinero lo que nos ofrecieron. También hubo consejos, contactos, incluso ayuda para renegociar contratos. Aquello salvó no solo la empresa de mi padre, sino también la tranquilidad de mi hogar. Yo nunca olvidaré cómo, en medio de ese caos, Alejandro me tomó de la mano y me dijo: «Para eso estamos juntos, para sostenernos en las caídas». En ese instante, sentí que el lazo que teníamos se fortalecía como nunca. Con el tiempo, mi familia logró estabilizarse. Mi padre recuperó algunos proyectos y aunque nunca volvió a confiar del todo en los socios, siempre recordaba que si había salido adelante fue gracias a aquella ayuda. Para mí, en cambio, significó algo más. La certeza de que Alejandro no solo era mi pareja, sino un hombre dispuesto a estar en mis momentos más oscuros. En esos 3 años, desde mis 28 hasta mis 31, vivimos una etapa de crecimiento que nos puso a prueba en muchos sentidos. Yo me concentraba en mis primeros proyectos de arquitectura, largas jornadas revisando planos, supervisando obras y aprendiendo a moverme en un mundo donde ser joven y mujer no siempre era fácil. Alejandro, por su parte, terminaba su especialidad en medicina estética. Sus días estaban llenos de guardias, prácticas y congresos que lo mantenían agotado, pero siempre encontraba la forma de compartir, aunque fueran unos minutos conmigo. No fue un camino sencillo. Hubo discusiones, distancias y cansancio acumulado, pero cada obstáculo nos reafirmaba. Yo lo acompañaba en sus desvelos, escuchaba sus inquietudes y trataba de darle calma cuando se sentía sobrepasado. Él, en cambio, celebraba conmigo cada maqueta aprobada, cada proyecto aceptado. Poco a poco, aprendimos a ser no solo pareja, sino equipo. Uno sostenía al otro cuando las fuerzas flaqueaban. Recuerdo
que en esa etapa también empezamos a soñar más en serio con lo que queríamos construir juntos. No solo hablábamos de viajes o de metas individuales, sino de planes compartidos. Tener una casa, formar una familia, abrir una clínica donde él pudiera atender a sus pacientes y yo diseñara cada espacio. Eran charlas nocturnas, a veces entre risas, a veces con lágrimas, pero siempre con la certeza de que el futuro nos pertenecía. Y cuando por fin terminamos nuestras carreras, sentimos que era el momento de darnos un regalo. Planeamos un viaje a Venecia, una ciudad que parecía sacada de un sueño, para celebrar que habíamos llegado hasta allí. Yo no sabía que Alejandro había preparado una sorpresa mayor. Pensaba pedirme matrimonio. Y lo que él tampoco sabía era que yo tenía mi propia noticia guardada. Llevaba semanas sospechando, y unos días antes del viaje lo confirmé. Estaba embarazada. Llegar a Venecia fue como entrar en un escenario de película. Las calles estrechas, los canales interminables y los gondoleros cantando parecían susurrar que estábamos viviendo un momento único. Alejandro estaba emocionado, aunque lo disimulaba. Yo lo notaba nervioso, más callado de lo normal, como si su mente estuviera atrapada en un plan que aún no me revelaba. Yo, por mi parte, llevaba en el pecho la emoción y el miedo de contarle que estábamos esperando un hijo. El tercer día del viaje lo recuerdo como si fuera ayer. Me llevó a dar un paseo en góndola al atardecer, con el cielo pintado de naranja y las luces de la ciudad encendiéndose poco a poco. En medio del silencio y del murmullo del agua, sacó una cajita de terciopelo azul y con los ojos brillantes me preguntó: «Laura, ¿quieres casarte conmigo?» Sentí un nudo en la garganta. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera articular palabra. Le dije que sí, una y otra vez, entre risas y sollozos, convencida de que estaba viviendo el momento más feliz de mi vida. Fue entonces cuando, con la voz temblorosa, le conté mi secreto. «Alejandro, estoy embarazada». Al principio se quedó en silencio, mirándome fijamente como si no hubiera entendido bien. Luego me abrazó tan fuerte que sentí que el mundo desaparecía. «Es perfecto, Laura. Es la señal de que esto es lo que siempre debimos hacer», me dijo con lágrimas en los ojos. No había dudas, no había miedo. Lo recibimos como el inicio de todo lo que habíamos soñado. Esa noche caminamos por la plaza de San Marcos, con las palomas revoloteando y la música de un cuarteto tocando de fondo. Yo llevaba el anillo brillando en mi dedo y la certeza latiendo en mi vientre. Pensaba que el universo nos había regalado una confirmación doble, un compromiso de amor y la llegada de un hijo. Lo que no sabía era que aquel sueño perfecto, con los años, se convertiría en mi peor pesadilla. Cuando regresamos de Venecia, todo en Monterrey parecía distinto. Mi madre lloró de emoción cuando le mostré el anillo, y mi padre me abrazó con ese orgullo silencioso que siempre lo caracterizaba. Las familias se reunieron para celebrar el compromiso, y pronto comenzaron los preparativos de la boda. Era un torbellino de flores, menús, vestidos y listas interminables de invitados, pero yo lo vivía con ilusión, convencida de que estaba construyendo la vida con la que había soñado desde niña. Al mismo tiempo, mi embarazo avanzaba. La mezcla de organizar una boda y esperar un bebé era agotadora, pero también me hacía sentir plena. Alejandro estaba pendiente de cada detalle. Me acompañaba a las consultas médicas, se emocionaba con las primeras ecografías y al mismo tiempo insistía en revisar hasta el color de las servilletas de la recepción. Era un hombre meticuloso, y aunque a veces me desesperaba su obsesión por la perfección, yo lo interpretaba como prueba de que realmente quería que todo fuera inolvidable. La boda se celebró en Monterrey, en una hacienda hermosa a las afueras de la ciudad. Yo llevaba un vestido blanco sencillo,
con encajes que me hacían sentir elegante, pero sin ocultar del todo mi incipiente embarazo. Recuerdo que mientras caminaba hacia el altar, pensé que no había nada más que pudiera pedirle a la vida. Alejandro me esperaba con la mirada fija, emocionado. Y entre los invitados vi a un hombre que empezaría a volverse una sombra constante en nuestra historia. Mauricio, su amigo inseparable desde la facultad. Pocos meses después nació nuestro primer hijo. Fue un parto complicado, pero verlo en mis brazos borró cualquier dolor. Alejandro lloró como nunca lo había visto llorar. Y en la sala de espera, Mauricio estaba allí, tan presente como si fuera parte de la familia. En ese momento no me incomodó. Al contrario, pensé que era una muestra de lo sólido que era su amistad. Nunca imaginé que con el tiempo, esa presencia tan constante sería el inicio de mi desgracia. Los primeros años de matrimonio fueron un torbellino de cambios y aprendizajes. Alejandro y yo nos mudamos a una casa amplia en San Pedro Garza García, un lugar donde todo parecía diseñado para familias jóvenes como la nuestra. Entre pañales, madrugadas sin dormir y las responsabilidades de nuestras profesiones, nuestra vida era caótica, pero también estaba llena de momentos felices. Yo me dedicaba a proyectos de arquitectura desde casa durante los primeros meses, mientras Alejandro comenzaba a abrirse camino en el mundo de la estética médica. Un par de años después, nació nuestro segundo hijo. Esta vez, el embarazo fue más tranquilo, y aunque la rutina ya era demandante con un niño pequeño, recibimos al nuevo integrante con la misma ilusión que al primero. Ver a Alejandro cargando a nuestros 2 hijos me llenaba de orgullo. Pensaba que estaba cumpliendo mi sueño de formar una familia sólida, estable, de esas que parecían intocables. Sin embargo, ya desde entonces había señales que yo preferí no mirar con atención. Mauricio, el amigo inseparable de Alejandro, estaba en todo. Fue elegido padrino de ambos niños, siempre aparecía en cumpleaños, reuniones familiares y hasta en las consultas médicas cuando esperábamos a nuestro segundo hijo. Yo lo veía como una presencia peculiar, pero no necesariamente mala. Alejandro lo defendía diciendo que eran como hermanos, que habían compartido demasiado desde la facultad como para no estar siempre juntos. Y yo, ingenua, aceptaba esa explicación sin cuestionarla demasiado. A veces, sin embargo, me preguntaba por qué Alejandro parecía relajarse más con Mauricio que conmigo. Se reían de chistes internos, planeaban viajes de amigos que se extendían por días y hablaban de recuerdos de la universidad que yo no conocía. Yo lo atribuía a la fuerza de la amistad masculina, a algo que nunca sería parte de mi mundo. No podía imaginar que detrás de esa complicidad se escondía una verdad mucho más oscura. Con el paso de los años, Alejandro y yo logramos consolidar nuestras carreras. Yo abrí mi propio despacho de arquitectura, especializado en proyectos residenciales, y comencé a recibir encargos importantes en Monterrey y sus alrededores. Alejandro, por su parte, inauguró su clínica estética, un espacio moderno que diseñamos juntos. Él soñaba con los quirófanos y yo con las líneas limpias y acogedoras que harían sentir cómodos a sus pacientes. Sentía que lo nuestro era la prueba de que el trabajo en equipo siempre rendía frutos. En cada inauguración, en cada logro, en cada foto de familia, ahí estaba Mauricio. Cuando abrimos la clínica, fue uno de los primeros en cortar el listón junto a nosotros. Cuando terminaba un proyecto grande, aparecía con una botella de vino como si fuera parte de la celebración íntima. Yo llegué a convencerme de que era un tercero inevitable en nuestra relación, pero al que había que aceptar porque Alejandro lo veía como alguien indispensable en su vida. Las reuniones familiares tampoco estaban completas sin él. Mis padres lo saludaban con cortesía, mis hijos lo llamaban tío Mauricio,
y yo sonreía tratando de disimular la incomodidad que me empezaba a provocar su presencia constante. No era solo que estuviera en cada evento, sino que a veces parecía más pendiente de Alejandro que yo misma. Sus conversaciones eran privadas, sus risas complicidad pura, y yo empezaba a sentirme una espectadora en mi propio matrimonio. Sin embargo, en esa etapa me negué a pensar mal. Yo estaba convencida de que, después de más de una década juntos, Alejandro y yo habíamos construido una familia fuerte, con cimientos firmes. Me repetía a mí misma que Mauricio solo era un amigo cercano y que no debía darle mayor importancia. No sabía que esa confianza ciega se convertiría en el arma que me condenaría años después. Con el tiempo, los viajes de Alejandro y Mauricio se volvieron costumbre. Al principio eran congresos médicos, reuniones académicas en Ciudad de México o Guadalajara, pero poco a poco se convirtieron en escapadas que yo no lograba justificar del todo. Alejandro me decía que eran necesarios para desconectarse del trabajo, que necesitaba esos días con su amigo para recargar energías. Yo, aunque sentía una punzada de duda, trataba de convencerme de que no había nada malo en ello. Recuerdo especialmente un viaje que hicieron a Cancún. Alejandro me habló de él como un congreso improvisado, algo de último momento. Sin embargo, cuando regresó, lo noté distinto. Más alegre, relajado, con un brillo extraño en la mirada que no veía cuando viajábamos en familia. Mauricio, por su parte, no dejaba de hacer bromas sobre lo inolvidable que había sido el viaje, pero nunca daba detalles. Esa complicidad entre ellos empezó a sembrar en mí una incomodidad imposible de ignorar. Los cumpleaños de nuestros hijos tampoco escapaban de esa dinámica. Mauricio estaba siempre allí, no como un invitado más, sino como si fuera parte del núcleo familiar. Lo vi cargar a mis hijos, apagar velas junto a ellos y hasta organizarles sorpresas. Había momentos en que parecía que yo era la tercera en discordia en mi propio hogar. Aunque trataba de ocultarlo, la incomodidad me iba consumiendo, y empecé a preguntarme si mi matrimonio realmente era tan sólido como yo pensaba. Intenté hablar con Alejandro en varias ocasiones, pero él siempre encontraba la manera de desviar la conversación. Decía que exageraba, que Mauricio era su hermano de otra vida, que yo debía confiar. Y yo, con tal de no enfrentar una verdad que aún no estaba lista para escuchar, aceptaba sus palabras. En mi interior, sin embargo, empezaba a crecer una sospecha que se volvería insoportable después de uno de esos viajes. Fue después de un viaje a Los Cabos cuando todo comenzó a desmoronarse. Alejandro había dicho que se trataba de un congreso corto, apenas un par de días, pero desde el inicio sentí que había algo raro. Me llamó menos de lo habitual, y cuando lo hacía, sus respuestas eran rápidas, frías, como si quisiera terminar la conversación lo antes posible. Cuando regresó, venía radiante, como si hubiera disfrutado más de lo que correspondía a un viaje de trabajo. Unos días después, recibí el primer correo electrónico. Venía de una dirección desconocida, sin asunto, solo un archivo adjunto. Dudé en abrirlo, pero la curiosidad fue más fuerte. Al hacerlo, me quedé sin aire. Era una foto de Alejandro y Mauricio, en una habitación de hotel, manteniendo relaciones sexuales. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Mi esposo, el padre de mis hijos, el hombre con el que había construido una vida, me estaba engañando, y con otro hombre. Los correos no pararon ahí. Cada día llegaba uno nuevo, con más imágenes, con detalles que me desgarraban el alma. Al principio creí que era una broma cruel, que alguien quería hacernos daño, pero pronto comprendí que era real. Reconocía los lugares, la ropa, incluso los relojes y accesorios de Alejandro. No había duda.
La amistad entrañable que tanto había defendido frente a mis sospechas era, en realidad, una traición oculta por años. El dolor se mezclaba con la rabia. Me sentí utilizada, engañada, convertida en un simple disfraz que él había usado para ocultar su verdad. En ese momento tomé una decisión. Lo enfrentaría, le pediría el divorcio y le diría a todos quién era en realidad. Pensé en mis hijos, en mi familia, en cómo se verían afectados, pero no podía seguir callando. Lo que no sabía era que esa decisión, tomada con el corazón roto, sellaría mi destino. Esa noche, cuando los niños ya dormían, lo esperé en la sala. Tenía el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. En mis manos llevaba impresas algunas de las fotos que me habían llegado por correo. Cuando Alejandro entró, lo saludé con calma, pero en mis ojos había una tormenta que él notó de inmediato. Se sentó frente a mí, expectante, sin imaginar lo que estaba por escuchar. «Explícame esto», le dije mientras le arrojaba las imágenes sobre la mesa. Su rostro cambió al instante, primero sorpresa, después un gesto de fastidio, casi de molestia por haber sido descubierto. No dijo nada durante unos segundos, simplemente recogió las fotos y las observó con una frialdad que me heló la sangre. Yo esperaba un arrepentimiento, una disculpa, algo, pero lo único que recibí fue silencio. La rabia me invadió. Le grité que no soportaría más mentiras, que quería el divorcio, que estaba harta de ser el disfraz perfecto para ocultar su doble vida. Le dije que lo contaría todo, a mi familia, a la suya, a los pacientes que tanto lo admiraban. Le aseguré que ya no tenía miedo de su apellido ni de las apariencias. Alejandro, con los ojos entrecerrados, me escuchaba en silencio, hasta que finalmente habló. «No sabes lo que estás haciendo, Laura». En ese momento lo vi diferente. Ya no era el hombre que me abrazaba en las noches de miedo, ni el padre amoroso que jugaba con nuestros hijos. Frente a mí, tenía a alguien dispuesto a todo con tal de proteger su secreto. Y aunque yo no lo sabía aún, en ese preciso instante había firmado mi sentencia de muerte. Esa misma semana, la tensión en la casa era insoportable. Yo evitaba hablarle, y cuando lo hacía, era con frases cortantes, llenas de rabia contenida. Alejandro, en cambio, aparentaba calma, aunque en sus ojos había algo que nunca había visto antes. Un brillo frío, calculador. No discutía, no reclamaba. Simplemente me observaba, como si estuviera midiendo mis pasos. Una noche, después de acostar a los niños, lo escuché en el estudio hablando por teléfono. Reconocí la voz de Mauricio, su inseparable amigo. No logré escuchar todo, pero las pocas palabras que capté me pusieron la piel de gallina. Tiene que ser rápido, no puede quedar rastro. Mi instinto me gritó que algo andaba muy mal, pero en ese momento quise pensar que exageraba, que se trataba de cualquier otro asunto entre ellos. No quería creer que Alejandro, el padre de mis hijos, estuviera planeando algo contra mí. La decisión final la tomó unos días después. Fingió normalidad. Me preparó una cena, puso música suave y hasta me sirvió una copa de vino. Yo estaba cansada, sin ganas de compartir nada, pero no quería armar una escena frente a los niños. Lo último que recuerdo fue su mirada fija mientras bebía el vino. Minutos más tarde, mi cuerpo se sintió pesado, las luces se apagaron en mi mente y supe, con un último destello de conciencia, que Alejandro había cruzado la línea. Cuando desperté, ya no estaba en mi casa. El aire era húmedo, olía a tierra y a gasolina. Apenas podía moverme, estaba atada. Lo primero que vi fue a Alejandro, con el rostro endurecido, y a su lado, Mauricio, nervioso pero obediente. «Lo siento, Laura», dijo Alejandro. «No me dejas otra opción». Y fue en ese instante
cuando entendí que el hombre con el que había compartido casi 15 años estaba dispuesto a borrar mi existencia para proteger su secreto. Intenté hablar, suplicar, recordarle que yo era la madre de sus hijos, la mujer que había estado a su lado en cada triunfo y en cada caída. Pero sus ojos ya no tenían compasión. Fue calculador. Me cubrió la boca para silenciar mis gritos y, mientras yo luchaba por liberarme, sentí que no había escapatoria. Fue un acto frío, premeditado, ejecutado por alguien que había decidido que mi silencio eterno valía más que enfrentar la verdad. Mauricio observaba todo desde un rincón. Estaba pálido, tembloroso, pero no hizo nada por detenerlo. Cuando finalmente me quitaron la vida, Alejandro se quedó de pie, respirando con dificultad, como si lo que había hecho le pesara y al mismo tiempo lo liberara. Me miró una última vez y murmuró: «Perdóname, tenía que hacerlo». Era la excusa de un cobarde, incapaz de asumir quién era y lo que había hecho con su propia vida. En ese instante, entendí que ya no era un ser humano al que tenía enfrente, sino un hombre consumido por el miedo a ser descubierto. Y lo más doloroso fue darme cuenta de que Mauricio, el amigo inseparable, no era un simple testigo. Estaba allí porque formaba parte del plan, dispuesto a ayudar a borrar mi existencia como si fuera un estorbo. Tras consumar su crimen, Alejandro se quedó quieto unos minutos, como si necesitara procesar lo que acababa de hacer. Luego, con un tono seco, se volvió hacia Mauricio y le ordenó: «Ayúdame, tenemos que deshacernos de esto». Mauricio dudó, pero al final asintió. Entre los dos cargaron mi cuerpo envuelto en una manta, con pasos torpes y silenciosos, como si el peso no fuera solo físico, sino también moral. Eligieron un terreno apartado, un sitio que Alejandro conocía por haber pasado antes con Mauricio. Cavaron con prisa, sudando, sin mirarse demasiado. El silencio solo era interrumpido por las paladas de tierra y los jadeos de esfuerzo. No hubo ceremonia, no hubo respeto. Simplemente me escondieron bajo la tierra, como si mi existencia pudiera borrarse con unas cuantas capas de polvo y olvido. Fue entonces cuando Mauricio, con la adrenalina corriendo por sus venas y una sonrisa que parecía más un gesto de triunfo, rompió el silencio. «Ahora sí, Alejandro, ya no hay nada que nos separe. Por fin vamos a estar juntos como siempre debió ser». Alejandro lo miró sorprendido, y Mauricio, con un aire de confesión, añadió: «Fui yo quien mandó esos correos a Laura. Tenía que hacerlo. Necesitaba que se enterara para que todo saliera a la luz». Esa revelación fue la chispa que encendió la segunda tragedia. Alejandro enrojeció, apretó los puños y lo fulminó con la mirada. Había planeado todo para ocultar su secreto, para proteger las apariencias, y ahora descubría que su propio amante había puesto todo en riesgo. Mauricio pensaba que mi asesinato los uniría para siempre, pero lo que consiguió fue sellar también su propia sentencia de muerte. No hubo gritos largos ni discusiones eternas. Alejandro actuó con la misma frialdad con la que me había quitado la vida. Apenas escuchó la confesión de Mauricio, entendió que él también se había convertido en un peligro, en alguien capaz de exponerlo al mundo entero. Lo miró con un desprecio que helaba la sangre y en cuestión de segundos tomó la decisión de borrarlo del mapa. Mauricio, incrédulo, apenas alcanzó a suplicar, pero su destino ya estaba escrito. Desde mi silencio eterno observé cómo la escena se repetía. El mismo terreno, la misma tierra húmeda, las mismas manos ansiosas de enterrar los pecados bajo el suelo. Alejandro no titubeó. Mauricio pasó de ser su amigo inseparable, su amante oculto, a convertirse en otro cadáver al que había que esconder. Y así, en la oscuridad de la noche, los dos compartimos tumba. Yo, la esposa traicionada, y él, el amante desechado.
Era irónico. Durante años pensé que Mauricio era solo un testigo incómodo en mi matrimonio, alguien que ocupaba un lugar demasiado grande en la vida de mi esposo. Nunca imaginé que terminaríamos unidos por el mismo destino, convertidos en secretos que Alejandro intentaría silenciar para siempre. Yo por querer decir la verdad, él por haberla revelado en el momento equivocado. Cuando la tierra volvió a cubrirnos a ambos, supe que Alejandro había cavado no solo nuestras tumbas, sino también la suya. Nadie puede enterrar tanto dolor y esperar que desaparezca. Tarde o temprano, la verdad, como el agua bajo la tierra, siempre encuentra la forma de salir a la superficie. Y sería esa verdad la que terminaría destruyéndolo frente a todos. Los días siguientes a mi muerte transcurrieron como si el mundo hubiera quedado en pausa. En mi casa, la rutina se rompió de golpe. Mi ausencia era demasiado evidente. Mis hijos preguntaban por mí. Esperaban que regresara de algún viaje o de una visita de trabajo. Pero cada día que pasaba sin que apareciera, la angustia crecía. Mi familia, acostumbrada a que yo siempre estuviera en contacto, comenzó a inquietarse de inmediato. Alejandro intentó mantener una fachada de normalidad. Les dijo a mis padres que yo necesitaba tiempo y que estaba en un viaje breve. Pero su historia no convenció a nadie. Mi madre, que conocía cada uno de mis hábitos, sabía que algo andaba mal. Ella misma lo dijo en voz alta. Laura nunca desaparecería así, no dejaría a sus hijos sin una palabra. Y con esa certeza se encendió la alarma que marcaría el inicio de la investigación. Fue mi padre quien dio el primer paso. Acudió a las autoridades y levantó la denuncia por desaparición. No estaba solo. La familia de Mauricio también había notado su ausencia. Él, tan acostumbrado a estar presente en todas partes, de repente había desaparecido sin dejar rastro. Dos familias distintas, con historias cruzadas, reclamaban la ausencia de sus seres queridos. Y en el centro de ambas desapariciones estaba Alejandro. La noticia pronto comenzó a circular en Monterrey. Medios locales hablaron de dos personas desaparecidas al mismo tiempo, vinculadas a un médico reconocido. Mis amigas, mis colegas y hasta mis clientes se preguntaban dónde estaba. El silencio se volvió insoportable. Era como si todos supieran en el fondo que algo terrible había ocurrido, pero aún no encontraban las pruebas para confirmarlo. Fue entonces cuando Alejandro decidió jugar su última carta, la de la víctima. Dio una entrevista a un medio local, sentado frente a las cámaras con el rostro demacrado y los ojos enrojecidos. Entre sollozos falsos, miró directo a la cámara y dijo: «Laura, si me estás viendo, por favor vuelve. Los niños te necesitan, yo te necesito. No importa lo que haya pasado, regresa a casa». Sus palabras parecían conmover a quienes no conocían la verdad, pero para mi familia fueron como un veneno. Sabían que yo jamás abandonaría a mis hijos. La coartada que construyó fue aún más cruel. Comenzó a decirle a todo el que preguntara que yo había huido con Mauricio, insinuando que manteníamos una relación secreta. Esa mentira, repetida una y otra vez, buscaba convertir a la víctima en culpable. Según él, mi desaparición era una fuga voluntaria, una aventura romántica con el hombre que había sido su mejor amigo durante años. En público fingía dolor, pero en privado seguía actuando con la misma arrogancia de siempre. Incluso tuvo la desfachatez de comentar entre conocidos que estaba dispuesto a perdonarme si regresaba, como si la supuesta traición hubiera sido un error pasajero. Nadie imaginaba que, mientras jugaba ese papel frente a las cámaras, la verdad estaba enterrada bajo la tierra, junto a dos cuerpos que lo delataban sin hablar. Lo que Alejandro no previó fue que las autoridades no tardarían en desmontar su historia. Había demasiadas incoherencias. Los mensajes de mi celular cesaron de un día para otro. Mis tarjetas bancarias
nunca volvieron a usarse y Mauricio tampoco dejó rastro alguno. Era imposible que dos personas hubieran decidido huir sin llevarse dinero, pertenencias o siquiera avisar a alguien de confianza. La farsa empezaba a resquebrajarse. Las dudas de las autoridades no tardaron en llevarlos a revisar mis dispositivos electrónicos. Mi computadora y mi celular, que habían quedado en casa, guardaban más respuestas de las que Alejandro imaginaba. Entre los correos había copias de aquellas fotos que me destrozaron el alma. Él y Mauricio, juntos, manteniendo relaciones sexuales durante sus viajes. No era un rumor ni una sospecha. Eran pruebas claras de la relación que habían mantenido a mis espaldas durante años. Los investigadores también hallaron los mensajes que yo había intercambiado con una amiga cercana en los días previos a mi desaparición. En ellos le contaba mis sospechas, mis dudas y la decisión que había tomado de confrontar a Alejandro y pedirle el divorcio. Esos mensajes demostraban que no tenía intención alguna de huir con Mauricio, sino que estaba decidida a terminar con una mentira que me estaba consumiendo. La Fiscalía cruzó esa información con los registros de las cámaras de seguridad y las llamadas telefónicas. Descubrieron que, en las horas en que Alejandro aseguraba que yo había huido, mi celular dejó de emitir señal justo en un área cercana a la clínica de él. En paralelo, los movimientos de Mauricio también desaparecieron de manera repentina, lo que hacía imposible sostener la versión de la supuesta fuga romántica. Cuando esa evidencia salió a la luz, la imagen del médico ejemplar comenzó a derrumbarse. Lo que antes eran rumores se convirtió en un rompecabezas cuyas piezas empezaban a encajar. Un matrimonio roto, una relación oculta y una desaparición que ya nadie podía atribuir a un simple arrebato pasional. Alejandro estaba quedando expuesto como el principal sospechoso. Con todas esas pruebas en la mesa, las autoridades citaron a Alejandro para interrogarlo formalmente. Al principio llegó con la misma actitud altiva con la que había dado entrevistas. Impecablemente vestido, con su bata blanca colgada del brazo, como si aún quisiera proyectar la imagen del médico respetado. Pero la seguridad se le empezó a resquebrajar cuando los agentes colocaron frente a él las fotos encontradas en mis dispositivos. Él intentó evadir, diciendo que eran montajes, que alguien quería dañarlo, que no era extraño que Mauricio estuviera siempre con él porque eran como hermanos. Sin embargo, los investigadores ya tenían un panorama mucho más claro. Las fechas de las fotos coincidían con los viajes donde decía haber asistido a congresos, y los registros de hotel confirmaban habitaciones compartidas entre ambos. Cada palabra que decía lo hundía un poco más. Mientras tanto, nuestras familias estaban destrozadas. La mía exigía respuestas, convencida de que Alejandro sabía exactamente qué había pasado conmigo. La suya, en cambio, trataba de defenderlo, asegurando que se trataba de un malentendido, que yo seguramente estaba viva y pronto aparecería. La tensión entre ambas familias se volvió insoportable, y en medio de todo estaban mis hijos, confundidos, preguntando una y otra vez por su mamá. La presión mediática crecía también. Los noticieros empezaban a hablar de un crimen pasional. Los periódicos publicaban titulares con nuestras fotos y en redes sociales se multiplicaban las voces que exigían justicia. Alejandro ya no era el médico admirado de Monterrey. Era el principal sospechoso de la desaparición de su esposa y su mejor amigo. La investigación avanzaba con pasos firmes. Los fiscales sabían que Alejandro ocultaba algo más grande que una simple infidelidad, y se enfocaron en seguir cada movimiento de sus últimos días. Revisaron su celular y encontraron búsquedas inquietantes, terrenos en las afueras de Monterrey, mapas de caminos rurales poco transitados y hasta consultas sobre métodos para deshacerse de evidencia. Era cuestión de tiempo para que ese rastro los llevara al sitio correcto.
Fue gracias a la geolocalización de su teléfono y al cruce con las cámaras de peaje que identificaron un viaje sospechoso. Una madrugada, apenas horas después de mi desaparición, Alejandro y Mauricio habían salido juntos de la ciudad en una de sus camionetas. Esa ruta coincidía con un terreno baldío que la familia Villarreal había comprado años atrás y que casi nadie conocía. Allí decidieron enfocar la búsqueda. Cuando los peritos llegaron al lugar, la escena era devastadora. Había tierra removida de manera reciente, con marcas de palas y huellas que aún no se habían borrado por completo. Los perros entrenados confirmaron lo que todos temían. Bajo esa tierra había restos humanos. El hallazgo paralizó a Monterrey. No se trataba de una desaparición voluntaria ni de un secuestro al azar. Allí estaba la prueba de que Alejandro había cruzado una línea irreversible. Con el paso de las horas, los forenses recuperaron 2 cuerpos, el mío y el de Mauricio, enterrados uno junto al otro, como si la tragedia hubiera querido unirnos en la misma tumba. El contraste era brutal. Yo, la esposa que creyó en un matrimonio durante 15 años, y él, el amante que había pensado que esa mentira lo llevaría a la felicidad. Ambos terminamos convertidos en las piezas finales de un secreto que Alejandro ya no podía ocultar. La noticia del hallazgo sacudió a Monterrey como un terremoto. Los noticieros interrumpieron su programación para transmitir en vivo desde el terreno donde los peritos trabajaban, y los titulares se repetían en todas partes. Encuentran cuerpos de Laura Garza y Mauricio Ortega, desaparecidos en Monterrey. En cuestión de horas, el caso dejó de ser local y empezó a aparecer en medios nacionales e internacionales. La indignación fue inmediata. En redes sociales, miles de personas comenzaron a exigir justicia con mi nombre como bandera. Vecinos, colegas y desconocidos compartían fotos mías, describiéndome como una mujer trabajadora, madre dedicada y profesional respetada. Mi historia se convirtió en un ejemplo del peligro de las apariencias, de cómo detrás de un matrimonio aparentemente perfecto podía esconderse una tragedia inimaginable. Para Alejandro, la caída fue estrepitosa. El médico exitoso, el hombre que aparecía en revistas de negocios y daba conferencias sobre salud estética, ahora era señalado como un asesino frío y calculador. Sus lágrimas en televisión, su discurso de esposo preocupado, se revelaron como un teatro cruel. La sociedad entera se volcó en su contra. Incluso personas que lo habían admirado durante años, ahora se declaraban horrorizadas de haber confiado en él. Mi familia, aunque devastada, encontró en la verdad una pequeña luz en medio del dolor. Al menos ya no había dudas, ya no había rumores. Sabían lo que me había pasado y podían exigir justicia con pruebas contundentes. La de Mauricio, en cambio, quedó marcada por la vergüenza. Al dolor de perder a su hijo se sumaba la indignación de descubrir que había sido cómplice en parte de aquel plan. Era una doble herida que los dejó rotos y aislados. Cuando Alejandro fue confrontado en los interrogatorios posteriores al hallazgo de los cuerpos, trató de salvar lo poco que le quedaba. Con voz seca, admitió que Mauricio lo había ayudado a deshacerse de mí. Intentó cargar sobre él parte de la culpa, presentándolo como un cómplice activo y no solo como un observador. Según su relato, juntos habían planeado dónde enterrarme y cómo ocultar el crimen. Sin embargo, lo que terminó de hundirlo fue su propia confesión. Alejandro reconoció que, en ese mismo proceso de ocultamiento, Mauricio le había hecho una revelación inesperada. Había sido él quien me mandó los correos con fotos comprometedoras, con la intención de desenmascararlos y forzar la situación. Alejandro, consumido por la rabia y el miedo a perderlo todo, dijo que en ese instante decidió también acabar con él. Esas palabras fueron la confirmación de lo que ya muchos intuían.
no había sido un accidente, no había sido un arranque. Alejandro había cometido 2 asesinatos premeditados en cuestión de horas, con plena conciencia de lo que hacía. En su intento de culpar a Mauricio, terminó de exhibirse como un hombre capaz de destruir todo lo que tocaba con tal de proteger su secreto. El juicio fue un espectáculo doloroso y mediático. La sala estaba llena. Periodistas, familiares, curiosos. Cada detalle de mi vida y de mi muerte fue expuesto frente a todos. Alejandro, vestido con traje oscuro y con el mismo aire de soberbia que había mostrado durante años, se sentó frente al juez como si todavía creyera que podía controlar la situación. La fiscalía presentó las pruebas una a una, los correos electrónicos con las fotos, los mensajes a mi amiga donde yo contaba mis sospechas, los registros de peajes y la geolocalización de su celular, además del hallazgo de los cuerpos en un terreno de su familia. Todo apuntaba hacia él de manera contundente. Los abogados defensores intentaron argumentar que se trataba de un crimen pasional, que había perdido el control, pero nadie en la sala les creyó. El testimonio de los peritos fue decisivo. Explicaron que tanto mi muerte como la de Mauricio habían sido planeadas y ejecutadas con calma, sin señales de lucha improvisada ni de arrebatos emocionales. Eso borró cualquier posibilidad de reducir la condena. El juez, al escuchar todos los elementos, fue tajante. Este tribunal lo declara culpable de 2 asesinatos con premeditación. La sentencia fue histórica: 100 años de prisión, 50 por cada vida que había arrebatado. La sala estalló en murmullos. Algunos lloraban de alivio, otros de rabia contenida. Alejandro, en cambio, apenas parpadeó. No mostró arrepentimiento ni dolor. Solo se quedó quieto, como un hombre que finalmente entendía que ya no había salida posible. Después de la sentencia, la atención se centró en lo más doloroso: mis hijos. 2 adolescentes de 14 y 12 años que habían perdido no solo a su madre, sino también a su padre, aunque él seguía con vida. La jueza determinó que quedarían bajo la custodia de mi familia, los Garza, quienes de inmediato se hicieron cargo de ellos con el amor y la entrega que yo hubiera deseado. Mis padres se convirtieron en su sostén, en su refugio. Ellos, a pesar del dolor, prometieron darles una vida estable y recordarles siempre quién había sido su madre, una mujer que los amó con cada fibra de su ser. No sería fácil, pero al menos estarían rodeados de cariño sincero, lejos de la sombra de quien les había arrebatado tanto. Alejandro, en cambio, quedó completamente solo. Al inicio, su familia intentó apoyarlo, pero con el paso de los días, la vergüenza y la presión social los fueron apartando. Nadie quería cargar con el peso de ser pariente del asesino que había destruido a 2 familias y manchado un apellido respetado en Monterrey. Poco a poco dejaron de visitarlo, hasta que en prisión ya no quedaba quien preguntara por él. Allí, entre las paredes frías de la cárcel, Alejandro pasó de ser un hombre admirado a un fantasma olvidado. Ni siquiera los hijos que alguna vez lo llamaron papá quisieron volver a verlo. La soledad fue su condena adicional, una cadena invisible que lo acompañaría cada día de los 100 años dictados por el tribunal. Hoy hablo desde un lugar donde ya no existe el tiempo ni el dolor físico, pero sí permanece la memoria. Mi historia no fue solo la de un matrimonio que se rompió. Fue la de una traición disfrazada de amor, de una mentira que se prolongó durante 15 años y que terminó por arrebatarme la vida. Alejandro creyó que podía silenciarme con tierra y con miedo, pero la verdad salió a la luz, y esa verdad fue más fuerte que él. Miro a mis hijos desde la distancia, con el corazón que aún se me estremece. Ellos no merecían cargar con este peso tan jóvenes. A los 14 y 12 años aprendieron de golpe lo que significa la maldad y la traición
pero también lo que significa la justicia y la fuerza de la familia. Sé que en cada paso que den llevarán mi recuerdo, y confío en que mi ausencia no será un vacío, sino una razón para luchar por ser mejores. La justicia humana me dio una respuesta: 100 años de cárcel para quien fue mi esposo. Pero la justicia verdadera está en la memoria colectiva, en que nadie olvide lo que me pasó, y en que mi nombre sirva para recordar que no hay mentira que dure para siempre. Alejandro terminó preso, olvidado, hundido en su propio silencio, mientras yo sigo viva en las palabras, en la memoria y en la historia que ahora se cuenta. A quienes escuchan mi voz, les pido algo simple: no ignoren las señales, no normalicen lo que duele, no callen cuando la verdad pide ser dicha. Yo no tuve la oportunidad de gritar a tiempo, pero ustedes sí la tienen. Que mi historia no se repita en ninguna otra mujer. Que el amor nunca vuelva a ser usado como máscara para la destrucción.